Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Donar a la Fundación Parkinson Ecuador es donar esperanza. Cada aporte se transforma en acompañamiento, información, terapias y apoyo real para personas que conviven con el Parkinson y sus familias. No solo ayudamos a tratar una condición, ayudamos a mantener la dignidad, la autonomía y la calidad de vida. Cuando donas, te conviertes en parte de una red que sostiene, educa y transforma realidades. Hoy, tu ayuda marca la diferencia. Hoy, eliges estar del lado de la vida. La Sociedad Dante Alighieri de Guayaquil cumple un papel esencial en la difusión de la lengua y la cultura italiana. A través de cursos de idioma, actividades académicas, artísticas y culturales, fomenta el acercamiento entre Ecuador e Italia, fortaleciendo lazos de amistad y cooperación. Además, es la institución acreditada para tomar el examen PLIDA, la certificación oficial del idioma italiano reconocida internacionalmente, que abre puertas a estudios, becas y oportunidades laborales en Italia y Europa. La Dante no solo enseña un idioma, sino que transmite historia, valores y tradiciones, convirtiéndose en un puente entre pueblos y en una plataforma para crecer en un mundo global e interconectado. Síguenos en redes y consulta nuestros horarios de cursos presenciales y en línea. Te estaremos esperando. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Super Protem, la proteína inteligente. Mejora tu rendimiento. Acelera tu recuperación. Nutre con precisión. Y todo esto con un solo scoop. Ya lo sabes, Super Protem, la proteína inteligente, con proteína aislada de soya, calostro, colágeno hidrolizado y vitamina D3. La temporada invernal ya comenzó, y con las lluvias, nuestras defensas se ponen a prueba. Tu cuerpo necesita apoyo real y Hulger combina ingredientes de origen natural, como calostro, propóleo y extractos nutritivos, que apoyan el sistema inmune y el bienestar diario. Por eso aprovecha esta promoción. Contáctanos.
Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Aquí estamos en nuestro tercer programa de Aula Abierta. Se nos ha ido el tiempo volando, ya vamos pues con este y con el siguiente al mes de producción y esperemos pues que sean muchos programas más. Y está con nosotros nuestro querido contertulio, el doctor José Medina Crespo. ¿Cómo estás, mi querido Pepe? Muy ¿Qué buenas. tal, Francesco? Un gusto saludarte como siempre aquí en la sintonía de nuestro programa Aula Abierta, como tú bien decías, este bonito proyecto comenzó, ya llevamos 4 programas, como pasa el tiempo, ¿no? Ahí en la tertulia del grupo. Definitivamente así es. Ya estamos con nuestra invitada, la ingeniera y PhD Nancy Varela. ¿Cómo está, Nancy? Hola. Muy buenas noches. Hola, Francesco. Hola, Pepito. Hola, José. Gracias por esta invitación. Qué amables. Gracias. Bueno, aquí estamos conversando con Pepe. Nos salió pues esa idea de estar conversando. Nancy también es parte del grupo de Ábane, que tuviste la suerte de el Guayaquil, participar en el doctorado de educación en la Universidad de La Habana. Hicimos muy buenas amistades, obviamente también pues la sinergia educativa que mantenemos aún luego de varios años ya pues de haber dejado el estudio. Pero Nancy, cuéntenos, usted como Pepe y como mi persona pues estamos involucrados un poco en lo que es educación superior. El uso de las nuevas tecnologías, ¿tú crees que es indispensable para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se fortifique, se priorice o sea más acorde a los tiempos actuales? Yo creo que es indispensable y te digo por qué. Porque tenemos que enfocarnos en el estudiante. Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga éxito, lo primero que hay que hacer es enfocarse en el estudiante. Más allá de saber todo el contenido y ver cómo se lo puede hacer llegar y bla, 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 hay que enfocarse en el estudiante. Y el estudiante que nosotros tenemos es un estudiante que poco menos y que nació con un celular en la mano. Entonces, lee libros en la tableta y para aprender un ejercicio de matemáticas que no le entendió al profesor, lo revisa en el YouTube y esto. Entonces, hay que entender que ahorita nosotros como docentes somos más bien unos intermediarios del aprendizaje que le decimos al chico, a ver, esto es lo que hay que aprender y luego ese muchacho va y si evidentemente si está interesado en aprender, busca desde las herramientas que él tiene a la mano cómo asentar más ese aprendizaje. Ingeniera, no entendí nada sobre las ecuaciones diferenciales cuando usted lo dictó en clase. Oh, qué terrible, ¿qué hago? Y luego me dice, pero ¿sabe qué? Ese ejercicio me lo dicen en español, alto, claro, bien articulado. El ejercicio lo pusieron en ChatGPT y luego lo pudieron entender. No sé si eso, todavía no tengo claro si conceptualmente eso es bueno o es malo, pero lo que yo sé es que es lo que hay. Y entonces, si ese es el estudiante con el que estamos en este momento trabajando, entonces hay que enfocarnos en ese estudiante. Y en ese sentido, las herramientas digitales son imprescindibles. Vea, Nancy y Pepe, casualmente hoy día me tocó dar una de las últimas clases de este semestre y el tema era casualmente redes sociales. Le soy sincero, me dio vergüenza dar la clase. Porque definitivamente los alumnos, en ese sentido, al menos saben mucho más que yo. Entonces, muy bien, yo le dije, preparen ustedes la clase y ustedes me hacen una exposición para ver si yo me pongo al mismo nivel que ustedes la próxima semana. Y lo digo sinceramente, no es mentira. Hay temas en los cuales uno se queda pues en la vera del camino y la tecnología pues sigue evolucionando y nosotros nos tenemos que subir a ese tren tecnológico. Mi querido Pepe, usted nos puede decir eso.
Claro, de hecho, como bien lo comentaba Nancy, es algo muy interesante. De hecho, aprovecho también para comentarles a nuestro público que Nancy, ella precisamente basó su investigación en el apoyo, ¿no?, de este tema del ecosistema digital, en la enseñanza de ciencias exactas, matemáticas, geometría, lo cual resulta, ¿no?, algo bastante novedoso. ¿Por qué? Porque estamos ante una disyuntiva en que el profesor puede de pronto condenar y decir, no, a ver, este ejercicio hecho en ChatGPT lo tacho, lo invalido, cuando luego veo que efectivamente el muchacho entendió la explicación, el modelo de ejercicio. Entonces, caray, ¿qué está sucediendo ahí? O sea, no se trata de satanizar, sino entonces ver cómo yo le voy voy a aprovechar esa herramienta. Como lo habíamos mencionado en programas anteriores, la debacle no está, o puede decir que la ironía no está en que la inteligencia artificial va a suplantar al profesor. No, más bien el profesor que no utiliza inteligencia artificial es el que va a ser reemplazado por el que sí la utiliza. Entonces, ahí vienen precisamente esas dinámicas en las cuales tenemos que extender un poco la herramienta de manera en que cómo podemos también sacarle provecho, en cierta forma estar también en la misma visión o en la misma sintonía de los estudiantes. Y como tú comentas, Francesco, ¿no?, actualmente las redes sociales son una extensión propia de la vida. Además, estamos hablando de que uno tiene prácticamente dos vidas, la vida que uno tiene personalmente y la que maneja también en redes. Dependiendo, ¿no?, si quieres generar contenido, si tienes un público cautivo, o sea, es algo, ¿no?, que ya es real, y que uno no puede tampoco estar apático o aparte, porque de hecho Francesco y Nancy, algo que leía, que ahora hay un nuevo tipo de ermitaño, que es el ermitaño digital, o sea que cuando no estás en las redes nadie te ubica. Sí, entonces, mira, ¿no?, y es verdad, uno puede decir, es una especie de un ermitaño digital, claro, que hay posturas muy válidas, ¿no?, en cuanto a, de hecho, esto no solamente es ahora, hay muchos pensadores que han basado en el ser ermitaño y nos han regalado grandes obras maestras. Hablamos de un Hemingway, hablamos de quizás un Piaget que en su momento tuvo que aislarse para poder entender la concepción del mundo, y ahora también estamos hablando, ¿no?, precisamente de ese tipo, ¿no?, de ermitaño digital. O sea, todos andan con un teléfono inteligente. Sin embargo, sí vi no recuerdo el nombre, la verdad, pero un profesor que no utiliza un teléfono, utiliza un teléfono de botones. Dice, esto es suficiente. O sea, si me tienen que llamar, me llaman aquí. Ya, yo no necesito nada más. Pero bueno, postura, ¿no? De todos modos, el sistema digital ahora es real, cambia, y que se tiene que adaptar también a las necesidades actuales. ¿Quieres un ermitaño digital? Yo. Entonces, te digo, yo usted corresponde, porque me los crearon. Usted corresponde, usted no ha de ser X, mi querida Nancy, usted ya debe ser Y, o me equivoco. ¿Cuáles son los X y cuáles son los Y? A ver, los X son hasta el año 80. Los X son algunas normativas te dicen que son hasta los nacidos en el 80, otros te dicen que son hasta los nacidos en el 85. De ahí pues tenemos los X, esos son los X. De ahí entre el 65 para abajo son los baby boomers, y de ahí ya pues vienen otras sociedades que casi ya no existen. De ahí pues tenemos los X, los Y y los Z. Casualmente hoy día Nancy y Pepe, y a los que nos están escuchando, hicimos una entrevista a un gran colega y amigo, Beto Cortés, y me sorprendió algo. Entre las generaciones 99% de la gente
utiliza las redes sociales. Entonces yo por eso que le hacía la pregunta. Pero yo pensaba que las generaciones X y para abajo, el número iba a ser más bajo. Ya está por el 89%. Hace muy poco, las generaciones nuestras no llegaban al 60-70%. Estamos hablando de que posiblemente de aquí a unos 4 o 5 años, muy posiblemente, nuestras generaciones, o sea, yo calcularía que de aquí al próximo año ya van a pasar el 90% y posiblemente se comience a nivelar con las otras generaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de que el adulto mayor está utilizando las redes. Obviamente no al nivel que los muchachos, pero ya están utilizando las redes sociales. O sea, ese 88%, según un estudio de la semana pasada, es bastante alto. Así que hay que ponernos, si usted no le da vuelta a las redes, mi querida Nancy, hágale. No lo digo con orgullo, pero quiero señalar un hecho que no puedo cambiar. A ver, yo manejo WhatsApp porque es la realidad. Nunca he publicado que yo recuerde algo en Facebook. Tengo una cuenta en Facebook porque alguna vez alguien me la creó. Saqué una cuenta Instagram porque una doctora a la que yo estaba acudiendo me dijo que me iba a mandar la información por Instagram. Eso me pareció rarísimo, pero bueno. Tengo una cuenta de TikTok. Tampoco he publicado jamás nada en TikTok. Y para de contar, Twitter. En Twitter lo leo. Pero publicar no. Vea, mi querida Nancy, entonces ustedes las relajosas digitales. Porque a la gente que le gusta el Twitter, que ahora se llama X, a mí, Pepe y Nancy, nunca me enganchó el Twitter. Desde que se llamaba Twitter, nunca me enganchó, porque siempre lo vi como una red problemática. O sea, ahí entraba y hacer cualquier tipo de guerra o pelearte con Juan Pérez. Okay. No es mi estilo. Ahora, en ese mismo estudio, y también me sorprendió, que la red más utilizada, yo pensaba que era o TikTok o Instagram, y sigue siendo Facebook. ¿Por qué? Porque el Facebook todavía es utilizado por nuestra generación. O sea, a mí me gusta el Instagram, porque a mí me gusta pues postear fotos y esas cosas, y más Facebook es para un poco más de texto. Pero sí me enganchó el Instagram. TikTok lo veo, pero como usted dice, mi querida Nancy, yo tampoco he posteado absolutamente nada de TikTok. Pero sí lo veo. Pero me sigue sorprendiendo que Facebook, dentro del ruido social, del ruido de redes, sigue siendo, por lo menos en Ecuador, la red más fuerte. Claro. Mira, lo que pasa, Francesco y Nancy, es que hay algo bastante interesante en esta evolución también de las tecnologías, que ha convertido a la ciencia como tal, o que ha obligado a la ciencia como tal a adaptarse a ciertos conceptos para dar respuesta al comportamiento digital de las personas en la actualidad. Por ejemplo, y es más, vale recordarlo, ¿no? Tu papá, Nancy, que fue mi profesor, el doctor Varela, me acuerdo en una clase magistral de estudios ecuatorianos, en donde él hablaba precisamente del estudio de la etnografía y lo complejo que era para la época. Estamos hablando en el año 2003, en donde yo recibí esa clase, en donde hablábamos precisamente de este tema, ¿no? De la nueva ola, y él vaticinaba el tema de la tecnología y cómo vamos a cambiar con la tecnología. Y no se equivocó, porque actualmente esa parte de la etnografía se evolucionó para sacarle una rama a algo nuevo que se llama etnografía, Francesco y Nancy. ¿Y qué es la etnografía? Es el estudio del comportamiento de las masas en las redes sociales. Entonces, tú ubicas, ¿no? Claro, Facebook están baby boomers, mayores, personas que están entre 45, 50 años, que también son parte, ¿no? de la tecnología, que usan tecnología y que están presentes en redes. Instagram
una red en donde quizás es un poco más elitista. No le llamo juvenil porque ahí también podemos encontrar baby boomers, pero es un poco más como que es un poco más para activación de serotonina, o sea, quizás una foto, un lugar y todo. Luego viene X, que como bien menciona Francesco, en sus inicios, la idea de X era poder publicar con texto corto noticias en tiempo real. Era como prácticamente despertar ese estilo periodístico que podías tener, pero también eso ha sido una red que también ha devenido en menos, porque ahora es una red en donde la gente pelea y peor ahora con esta cuestión de los trolls, ¿no? Que ahora tú no sabes realmente lo que se dice ahí. Y luego, mira, aquí viene un tema muy interesante, Francesco y Nancy. No lo digo yo, un estudio, ¿no? Que leí justamente de una persona experta en etnografía, que en cambio TikTok, de todas las redes, TikTok vendría a ser como la red del estrato social, podríamos llamarle más general. O sea, quizás en donde está más la gente que no se identifica. No quiero de pronto, o sea, sonar no sé, muy subjetivo, ¿no? Pero quizás si hablamos en clases sociales de las redes sociales, TikTok está como que en el público general, y sin embargo, si se dan cuenta, todos están obligados a tener presencia en TikTok porque ahí está la gente. O sea, yo puedo tener, ¿no? Quizás una consultoría muy elitista, y mire, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo traigo justamente en análisis y a colación, lo que en su momento eran los grandes supermercados, ¿no? Que no puedo decir marcas, no, precisamente por respeto a la teleaudiencia, pero 2 supermercados muy elitistas, pero había un supermercado chiquito que vendía como loco. Y decían, ¿cómo podemos competir con ellos? Porque obviamente no nos podemos rebajar. No, hay que estar entonces donde hay que hacernos igual que ellos, y crearon marcas que compiten, ¿no? Y así mismo está sucediendo en las redes. Todo el mundo está publicando, está poniendo, porque ahí están las personas. Por ejemplo, a mí me ha tocado justamente en la generación de contenido para poder también publicar y que la gente conozca mis servicios de consultoría y todo, hacer reels, un video corto, ponerlo y publicarlo, y hay presencia y la gente responde, porque ahí es donde está. Entonces miren cómo este elemento, ¿no? Y así me dan muchas cosas más también, que quizás más adelante hablemos de qué sé yo, de inteligencia generativa, sino ya más bien de qué sé yo, inteligencia artificial superlativa, una inteligencia artificial que solamente con pensarlo ya el algoritmo me lo transforma y ya no necesito ni siquiera escribirlo. O sea, la verdad que todo está evolucionando en estos últimos 20 años. Nancy y Francesco se dan cuenta de que desde el 2000 al 2010 pasaron 10 años para nosotros tener una evolución, pero después del 2010 al 2000, quizás 17, otra etapa, pero después de la pandemia, 2021, 2022, todo se evoluciona en cuestión de un par de años, 2, 3 años, ya tenemos algo nuevo. Fue una locura. Ahora, ir aterrizándolo esto del uso de las redes, Nancy, a la educación superior. ¿Cómo podemos articular o cómo podemos nosotros como docentes no quedarnos en ese camino? ¿O cómo como docentes romper el paradigma de que seguimos siendo pues los dueños de la verdad, y ahora entender que la verdad no es una sola, sino que las verdades pueden ser algunas? Sí, o sea, hay que empezar por ahí, que no somos los dueños de la verdad y que ni siquiera somos los que vamos a transmitir la verdad. Nosotros somos unos intermediarios, porque la verdad ellos la van a encontrar en internet. Si es que no la descubren ellos solitos, la van a encontrar en internet. Ojalá la descubren ellos solitos, pero si no la descubren solitos, estoy pensando todavía en razonamientos matemáticos que a lo mejor con dedicación la pueden encontrar en el lápiz y papel en sus casas, en un cuaderno, pero si no, la van a encontrar de todas maneras en internet. Entonces hay que aterrizar y tener clarísimo eso.
Entonces, todas las herramientas que sirvan para que el estudiante pueda aprender más y mejor son útiles. Ya está en nosotros ver cómo lo podemos utilizar. Hace un ratito Pepe mencionaba el tema de la pandemia. Antes de la pandemia era muy improbable dar una clase virtual semanal, una asignatura que se dicte únicamente de manera virtual. Hoy la virtualidad, las clases virtuales han llegado para quedarse. De todas maneras, cuando es imprescindible, se ha dado clases virtuales, léase cuando estamos en época de lluvias. A mí me pasó un curso de invierno, llovió esta vida y la siguiente, y las clases una de las clases era a las 7 de la mañana. O sea, quedó establecida, la clase de las 7 de la mañana era virtual, fin. Porque estaba lloviendo a cántaros, los chicos llegaban de otras ciudades y tenían que llegar a las 7, no había manera de cambiar el horario. A ver, hagámosla virtual, igual me prendes la cámara, porque si no es una alcahuetería, pienso yo. Me prendes la cámara, te pregunto, me contestas, etcétera, etcétera, pero avancemos porque es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que aceptar el desafío de ir viendo cómo nosotros, con las herramientas digitales que existen, podemos llegar a los chicos. Hablando de aceptar el desafío, a mí me toca entender que alguna vez tendré que publicar algo. Lo que pasa es que no lo he hecho, pero es algo que me toca entender. Y, por ejemplo, nuestra plataforma digital, en cambio, allí sí me explayo. Porque si tuvieras mis páginas de la plataforma, allí sí yo pongo, pero creo que el curso entero, desde que empieza, de las 16 semanas del curso, del ciclo, desde la primera semana yo creo que tengo, medio curso trepado para que el chico que quiera leer lo pueda hacer, porque yo creo que eso por último también es una herramienta útil, es algo que le puede ayudar a un chico saber que puede ir leyendo lo que viene después, por ejemplo. O te lo pongo en blanco y en negro. Me toca enseñarles volúmenes a través del uso de integrales. Y entonces, en otra época, el profesor tenía que ver cómo se desbarataba en el pizarrón dibujando. Y entonces, ahora es más fácil que vean una animación, visualizan las cosas y a lo mejor lo pueden entender, no a lo mejor, de hecho lo van a entender mejor. Si pueden ver una animación y en la animación entienden qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que la integral va a hacer. Entonces, ya está en nosotros ver cómo buscamos recursos. Hablo de mi caso particular, cálculo de una variable y ver cómo encuentran volúmenes a través de integrales, y entonces a mí me puede servir una animación. Pero en otros casos, en otros eventos, puede ser también algo. Puedes buscar una herramienta de la vida real que te pueda servir en un aula real, pero que sea una herramienta digital. Bueno, también, aunque entre paréntesis, también hay que ver cómo aterrizamos las herramientas que también teníamos, porque tampoco vamos en este momento a decir que las herramientas que habían en otra época dejan de estar en uso. ¿Sabes qué cosa yo una vez disfruté? En una clase de geometría, en una presentación, en una feria de no sé qué, ya ni me acuerdo, puede haber sido una feria de estudios, puse a los estudiantes nada más y nada menos que hacer un desfile de modas como clase de geometría. Se presentaron las estudiantes, desfilaron las chicas con ropa nueva que habían mandado a hacer. ¿Y cuál era la idea? Ver cómo la geometría está en todas las cosas, está en la ingeniería civil, pero también está en la vida. Y entonces, con la geometría, ellas pudieron entender cómo tú necesitas un trapecio para poder generar una falda y cuántos rectángulos tú necesitas para determinada pieza y qué sé yo. Hacer ese análisis dentro de cosas de la vida real también es interesante. De pronto lo puedes hacer con herramientas tecnológicas, pero es un análisis que básicamente es de la vida real y es palpable, tangible, y tan palpable y tangible que te la pones, la ropa te la pones. Entonces, lo que quiero decir es que también, aparte de que tenemos que meternos en nuestra realidad actual de herramientas digitales y qué sé yo, de nuevas tecnologías, bla, 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 también yo creo que podemos esas nuevas tecnologías
anclarlas a la vida real y no pensar que necesariamente todo lo que nosotros utilizamos en otra época para aprender es malo. Lo único es que ha evolucionado, pero no necesariamente es malo o tiene que caer en desuso. Personalmente, oiga, mi querida Nancy, ¿sí? En ese, ya pensando en su desfile de modas, no le enseñó que con 2 triángulos se hacía un bikini, o por lo menos la parte de abajo de un bikini. Y con 2 triangulitos arriba también la parte de arriba del bikini, para que vean. Usaron un poquito más de tela. Así Bueno, es, acá, pero también queda también la proporción y la dimensión. También queda para la imaginación. Francesco y Nancy, hay algo, perdón, disculpa que te interrumpa, Francesco, porque después no quiero que se me escape la idea. Hay algo que Nancy mencionó muy importante en cuanto a su experiencia, ¿no? De las clases virtuales y la lluvia. Justamente hoy en las noticias escuchaba en la mañana, en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York emitió con lo que sería el equivalente, ¿no?, a una ordenanza que ya antes siempre ha sido una tradición el tema de que la nevada y se suspenden las clases para que los niños salgan a jugar en la nieve. Y él dijo, ya no, si hay nieve, clase virtual. Pero el estudio no se detiene. Antes sí, era una tradición que con la primera nevada se perdía una semana de escuela para que los niños salgan, que la nieve, que el muñequito. Y en cambio, un alcalde joven, un alcalde que debe ser también muy tecnológico, y dijo, no se detiene, todo el mundo va a clases virtuales, pero la escuela no se detiene. Eso por un lado, ¿no? En cuanto a ese tema, ¿no? Y de pronto, Francesco, aquí solo una preguntita y te doy paso para aprovechar esto la presencia de Nancy. Nancy, desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué reto ha sido para ti ahora que tú manejas el tema tecnológico en cuanto al desarrollo de tu clase? O sea, me imagino que así como hay puntos altos, pueden haber también ciertas limitantes o ciertos momentos un poco complejos en donde no se puede explicar, ¿no? Que la tecnología puede ser aplicada de esta manera, pero desde tu experiencia, Nancy, sí, coméntanos cómo ha sido este reto para ti de integrar la tecnología en tus clases de geometría específicamente, ¿no? A ver, en realidad mi reto es entender al estudiante, y te digo por qué. Porque es un estudiante que tiene una calculadora, que vive con una calculadora en el bolsillo, que nació con una calculadora en el bolsillo. Entonces, hay realidades matemáticas que no las domina porque con este aparatito de aquí, no sé si se ve, bueno, en todo caso con el celular, las puede resolver en un segundo. O sea, en otra época, hablo por mi colegio, amo a mis monjitas, gracias. Bueno, en otra época, yo recuerdo que a mí no me dejaron usar, en matemáticas, a mí no me dejaron usar calculadora hasta 6º curso, que viene a ser 3º de bachillerato. Había que hacerlo al pelo. Y si podías no usar ni siquiera el papel y lápiz, mejor todavía. Y tenías que tener en tu cabeza cómo sacabas las funciones trigonométricas de los ángulos notables, y eso había que hacerlo, punto, se acabó. Y ahora tú te topas con estudiantes que todo lo quieren resolver sumando, restando, multiplicando con una calculadora. ¿Por qué? Porque la calculadora está en el bolsillo, viven con una calculadora en el bolsillo. Entonces, el mayor desafío es tratar de entender eso con los estudiantes, entender a ese estudiante y ver cómo aterrizas lo demás para llegar a ese estudiante. A veces es frustrante, te digo, porque yo me pongo a pensar, a este chico no le dijeron en la vida que era una tangente. ¿Por qué? Porque para encontrar la tangente, él coge una calculadora, tangente de tanto en tanto y se acabó. Pero ponlo a resolver el triángulo, ¿y qué es una tangente? Entonces el asunto es aterrizar el aprendizaje a este muchacho que no es el que tú conociste toda tu vida y que probablemente en estos últimos 10 años ha cambiado más. Entonces, ver cómo haces para que visualice lo que tú le quieres enseñar, para que lo procese en su cabeza
Ese es el verdadero desafío. Ya de ahí buscar las herramientas y que cómo lo ve, y que mañana les voy a presentar a los chicos una animación para que vean cómo se genera un sólido de revolución, todo lo que tú quieras. Ese es el resultado de analizar lo anterior, que ese muchacho nació con una pantalla en la mano y con eso hay que avanzar porque es lo que hay. Bueno, definitivamente es así, Nancy. Y quizás pensar lo contrario, más bien ahí el problema no serían ellos, sino nosotros. Así es. Sobre lo que tú acabas de decir, es muy cierto. O sea, yo utilizo la palabra tangente para decir te fuiste por la tangente. Pero si tú me dices a mí cómo se hace una tangente, yo creo que en alguna ocasión tengo que haberlo hecho. Yo no me acuerdo. Okay. No sé ni para qué son las tangentes. O sea, insisto, yo utilizo esa palabra para decir te fuiste por la tangente cuando me respondiste lo que te dio la gana. Ahora, las realidades son otras. ¿Para qué voy a aprender a desarrollar una tangente? Pues sí me acuerdo que era medio complicado, si lo tienes a la mano. Ahora, bueno, quizás la tangente no sea tan complicado, porque hay otras vainas que la computadora, que la calculadora, que la inteligencia artificial te lo responde con 2 líneas. Por ejemplo, en mi caso, en mi tema de las encuestas, yo no sé desarrollar la cantidad necesaria, o sea, la fórmula para sacar la cantidad necesaria para un muestreo 95% de confianza, más menos 5 de margen de error. Yo sé que son 384, pero si a mí alguien me pregunta cómo lo desarrollaste, no tengo la más mínima idea porque solamente ver la fórmula me aburre. Claro. Pero yo con un prompt de menos de 2 líneas, y una vez hice el ejercicio, primero me respondió directamente, necesitas 384 muestras para tal encuesta, y después le dije, bueno, al revés, primero le pregunté y me desarrolló paso por paso, pero también me mareé, y le dije, no, específicamente cuántos son. Para llegar a eso necesitas 384. Es necesario que me rompa la cabeza para descifrar esa fórmula que de verdad tiene un cuarto de página. Para desarrollar la fórmula del muestreo necesitas un cuarto de página. Antes de que existiera la inteligencia artificial, yo me bajé un programita gratuito que todavía lo utilizo. Creo que era la Universidad de Granada o la Universidad de Mar, que era un Excel. Y en Excel tú ponías 3 valores, que es lo que te pregunta el Excel, y te bota la cantidad. Yeah. Entonces, ¿para qué tengo que aprenderme esa formulita? Que hace 20 años posiblemente debía habérmela aprendido. Pero gracias a Dios, pues yo soy moderno en ese lado de las encuestas y me fui por el uso de la tecnología. Te la respondo. Dígame. Ya, no es necesario que tú te sepas todo el desarrollo de una fórmula. Es necesario saber qué es lo que estás haciendo. A eso voy. Es necesario que tú gobiernes a la computadora y no que la computadora te gobierne a ti. Ese quizás es nuestro desafío. Porque si no, te lo digo de una manera un poco jocosa, pero es una triste realidad. Tú le preguntas a un estudiante cuántas horas al día debe trabajar una bomba para producir determinado caudal, y le preguntas al estudiante, señor, ¿cuántas horas al día debe bombear este equipo? Y el estudiante te contesta 896 horas al día. Es que, ingeniera, esto salió en la computadora, en la calculadora. Entonces, es necesario que el estudiante sepa, tenga por lo menos una idea clara de dónde salen las cosas, para que él pueda tener su propio criterio y juzgar lo que la computadora, la inteligencia artificial, el celular, etcétera, etcétera, le dicen. Porque si no, nos salen triángulos de 4 lados,
y nos sale 896 horas de bombeo al día oye, un día yo recuerdo que anulé 10 lecciones porque habían copiado. Ya era bastante grave que hubieran copiado y les dije de la A a la Z por haber copiado. Pero no, el problema no era tanto que hubieran copiado y los 10 aceptaron que habían copiado. El problema más grave todavía, y era suficientemente grave el hecho de que hubieran copiado y se fueron con 0, y el 0 no era discutible, no entraba en negociación, pero lo que a mí más me preocupaba es que habían copiado 51 dividido para 17 igual 21. O sea, copiaron mal. Copiaron terrible. Terrible. Copiaron terrible. Entonces yo digo, les pongo 0 por haber copiado, pero yo quería decirles, les pongo 0 y les pongo otro 0 por... ¿En serio? Es que eso que tú acabas de decir, Nancy y Francesco, no es una realidad porque, a ver, vamos siendo no bastante analíticos en cuestión de contexto, ¿no? Y como tú dices, Francesco, es una gran verdad. Antes, el proceso era básicamente la experticia, la habilidad de la evaluación. Ahora ya no es el proceso, sino el resultado. Entonces, obviamente, en el resultado, ¿no? Es que tenemos todo este ecosistema tecnológico que nos permite ahora ir directamente al resultado, lo cual genera también una ironía también porque vamos a suponernos, por ejemplo, un arquitecto que estudia la carrera de arquitectura y que ahora utiliza un programa que se llama AutoCAD, que es menos arquitecto que el que dibuja en un plano, cuando de pronto también ahí hay una habilidad también para poder en un entorno informático poner, ¿no? Los cálculos correctos y el diseño correcto para poder diseñar un plano. Un ingeniero civil actualmente utiliza también tecnología, me imagino. Por ejemplo, Nancy, a veces yo me pongo, ¿no? Antes yo pensaba, ¿no? Que los ingenieros civiles se tomaban fotos cuando los veía que estaban practicando con una camarita y veía que el otro muchacho lo hacían correr más allá, y creo que es una cámara, es para que, creo que en proyección, me imagino que es para que si yo construyo el puente, no hagan esto, ¿no? Sino que el puente, obviamente, que comience de un lado y del otro, tenga, ¿verdad? Y que empate en el ángulo correcto. Probablemente estabas viendo un levantamiento topográfico. No es cierto, sí. Entonces, estamos ante que es imposible no decirle a un ingeniero civil que no utilice tecnología, que ahora existe tecnología, con el celular mismo pueden hasta medir grados, GPS y todo eso. Entonces, es justamente ahí el reto, ¿no? En donde obviamente los estudiantes se fijan en el resultado, pero no son críticos con el resultado. O sea, vaya que uno solo, y creo que hubiese sido esperanzador, Nancy, que uno solo te haya dicho, sí, profesora, copiamos, pero sí estaba mal la respuesta. La verdad que yo ya copié, pero ninguno se fijó y decir que la respuesta está mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque porque es una generación que se fija solo en el resultado. Y justamente ahí es donde es que entramos nosotros los docentes, en donde, a ver, ven acá, utilizaste inteligencia artificial, a ver, dime cómo lo utilizaste. Ya, la utilizaste mal. ¿Por qué? Porque este prompt es equivocado, este cálculo es equivocado, vuélvelo a hacer, toma, hazlo de nuevo. Si ves la respuesta cambiada, así lo tienes que hacer. Entonces yo creo que ahí es que viene esa parte, ¿no? En donde también como a nosotros como profesores tenemos ese reto, Francesco. Yo comparto contigo, Pepe, lo que acabas de decir y también lo que dijo Nancy. Lamentablemente nos hemos convertido, o sea, se han convertido las nuevas generaciones en personas que no son inquisidoras de un resultado, sino que creen o asumen que lo que te dice la computadora, por ser de la computadora, es ley. En el caso de la inteligencia artificial, yo me mantengo que tenemos que estar sobre la ola. Si no estamos sobre la ola nos cae encima y nos ahoga. Así de sencillo, hay que aprender a surfear la ola. Pero la inteligencia artificial no siempre te da respuestas adecuadas. Tú debes tener algún tipo de conocimiento para discernir
que la respuesta no va por ahí. De hecho, en el desarrollo de un programa que yo estaba haciendo, comencé a ver, bueno, al inicio feliz de la vida porque lo que yo hacía antes en 4 horas me lo daba en 10 minutos. Pero ya comienzas a ver que hay cosas como que no pegan. Más aún, comienzas a ver, por ejemplo, tú le pides que te lo haga con normas APA, o sea, con bibliografía con normas APA. Te tiran una bibliografía que se ve preciosísima y a la hora que la vas a buscar no existe. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como el ser humano, lo que no sabe, se lo inventa. Se lo inventa, así, o sea, ya después me di cuenta de eso. Ahora, obviamente, yo ahorita mi inteligencia artificial, no voy a decir de que yo no la utilizo y bastante. Y yo a veces me admiro de la capacidad de respuesta que me da. Porque si yo le pido algo, es como que yo fuera quien estuviera escribiendo o desarrollando tal tema. Porque la inteligencia artificial aprendió mi estilo. Obviamente yo tuve que meterle mi estilo de redacción de artículos, por ejemplo, mi estilo de reacción de informes, por ejemplo, mi estilo de conclusión y cómo a mí me gusta ir desarrollando paso a paso las cosas. Tomó tu rol. Por eso de ahí el siguiente nivel de IA, inteligencia artificial, pasa a IA generativa. ¿Por qué? Porque genera una personalidad que se alimenta por lo que tú le indicas, por lo que y va tomando esa personalidad. Por eso es que el temor, así muy apocalíptico, es que como en muchas películas futuristas en donde los robots dominan el mundo ante los seres humanos, es que precisamente llegará un punto en que la inteligencia artificial va a responder todo sin siquiera tú preguntarle. A ver, ese nivel de singularidad, eso es lo que se llama el nivel de singularidad. Hace solamente 2 o 3 años el nivel de singularidad iba a llegar supuestamente por el año 2060. En 2 años ya están habiendo algunos gurús de los temas que dicen que antes de que lleguemos al 2030, posiblemente lleguemos al nivel de singularidad. El nivel de singularidad es como tú lo dices, Pepe, el nivel en el cual las computadoras ya no necesitan de la inducción o de los datos generados por una persona humana, sino que ya ellos mismos se autorregulan. De ahí para adelante, ¿qué vaya a pasar cuando lleguemos al nivel de singularidad? Por eso es que ya hay algunos expertos, uno de ellos era Steve Wozniak, y algunos más, que decían que ya vayamos poniéndole un freno a la inteligencia artificial, porque está evolucionando de una manera demasiado acelerada. ¿Qué vaya a pasar, señores? No lo sabemos. Esperemos porque sea algo beneficioso para el desarrollo de las sociedades. Pero mientras estemos en esa disyuntiva, nosotros no podemos decir no, o sea, tomar la decisión. ¿Sabes qué? Yo como profesor, porque sí lo he escuchado en algunos colegas en la Católica, no, yo a mis alumnos que yo veo que tienen un deber hecho con inteligencia artificial les pongo 0. Te felicito. ¿Qué más le puedo decir? También que ¿Qué más le puedo decir? Estás generando a una persona que le va, por último, tener temor al desarrollo o a la evolución de las sociedades. No lo sé. No lo sé. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que la inteligencia artificial llegó para quedarse, entonces hay que aprender a vivir con ella. Así de sencillo. Esto es así. La inteligencia que llegó para quedarse y ya está. Entonces es nuestro desafío ver cómo la utilizamos de la mejor forma en nuestra vida y para el aprendizaje de los estudiantes. Nada más. Ahorita no sé qué pasó, pero mientras estaba hablando se me activó Alexa y me comenzó a cantar. Ya le dije que se apague. Sí. Yo he visto a mi mamá peleando con Alexa porque Alexa le sugiere el tipo de música que ella está acostumbrada a escuchar y ella quiere escuchar otra. Entonces, es así, es verdad, son episodios. Es más, recuerdo como anécdota, Francesco y Nancy, mira que en el contexto en que nosotros
éramos estudiantes del programa del doctorado, se hablaba mucho y estaba de moda el tema de la realidad aumentada, y era lo que había en el momento, y todo el mundo, me acuerdo tanto, un congreso que fuimos, creo que fue el de Universidad 2018, que era, pero el boom, la realidad aumentada, pero sin sospechar que luego íbamos a entrar en pandemia, y que luego de la pandemia ya se hablaba de inteligencia artificial. Yo recuerdo que en las primeras partes, cuando esto era en su versión beta, lo probaba y tenía ciertos reparos, ¿no? Porque no, hay cosas que por ahí faltan corregir, pero fue cuestión en menos de un año, eso evolucionó hasta el punto de que no tienes una. Ahora es más, todos los programas que utilizamos tienen un componente de inteligencia artificial. Miren que ahora poco, algo que, bueno, los muchachos han descubierto y yo ya había visto, es que ahora existe un programa que se llama Gamma, que tiene incorporado un motor de inteligencia artificial, que basta con que tú le pongas el prompt y te elabora una sesión de clases de 2, de 3 horas. Tú le pones que quieres que dibujitos, que quieres tú le pones todo el prompt, y Gamma te elabora la presentación con tu nombre, hasta con el saludo, todo eso. Y ¿sabes qué es lo peor, Pepe? Que los pelados ahora son tan sinvergüenzas que te dejan abajo el Gamma. Así es, correcto. Bueno, hasta ver, eso no se dan cuenta. Pero te digo algo, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo les voy a poner 0 porque utilizaron Gamma. ¿No? Ahora, más bien lo que es calificarles y que utilizaron bien el Gamma, no me queda más. Y más que todo, por lo menos exponme bien. Si me pones bien, perfecto, ya, si comienzas a leer pues la exposición, ahí sí, mi querida Nancy, asumo lo que usted hace y va a hacer. Aunque a mí no me gusta mucho calificar con 0, pero sí les va una bajando. Nancy implacable, va porque va. Agradecerle, mi querida Nancy, aunque no crea, se nos fue el espacio. Ojalá, esta es la primera vez que le invitamos, ojalá no sea la última, pero en temas educativos, en temas de tecnología, creo que los tres somos apasionados y tenemos esa buena escuela cubana sobre la necesidad de la educación y más que todo sobre la necesidad de la tecnología en la educación. Muchas gracias a todos. Y Dios mediante nos estaríamos viendo el próximo lunes aquí en Aula Abierta. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Un abrazo, Nancy. Nos vemos, Francesco. Bye. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Donar a la Fundación Parkinson Ecuador es donar esperanza. Cada aporte se transforma en acompañamiento, información, terapias y apoyo real para personas que conviven con el Parkinson y sus familias. No solo ayudamos a tratar una condición, ayudamos a mantener la dignidad, la autonomía y la calidad de vida. Cuando donas, te conviertes en parte de una red que sostiene, educa y transforma realidades. Hoy, tu ayuda marca la diferencia. Hoy, eliges estar del lado de la vida. La Sociedad Dante Alighieri de Guayaquil cumple un papel esencial en la difusión de la lengua y la cultura italiana. A través de cursos de idioma, actividades académicas, artísticas y culturales, fomenta el acercamiento entre Ecuador e Italia, fortaleciendo lazos de amistad y cooperación. Además, es la institución acreditada para tomar el examen PLIDA, la certificación oficial del idioma italiano reconocida internacionalmente, que abre puertas a estudios, becas y oportunidades laborales en Italia y Europa. La Dante no solo enseña un idioma, sino que transmite historia, valores y tradiciones, convirtiéndose en un puente entre pueblos y en una plataforma para crecer en un mundo global e interconectado.
Síguenos en redes y consulta nuestros horarios de cursos presenciales y en línea. Te estaremos esperando. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Super Prothem, la proteína inteligente. Mejora tu rendimiento. Acelera tu recuperación. Nutre con precisión. Y todo esto con un solo scoop. Ya lo sabes, Super Prothem, la proteína inteligente. Con proteína aislada de soya, calostro, colágeno hidrolizado y vitamina D3. La temporada invernal ya comenzó, y con las lluvias, nuestras defensas se ponen a prueba. Tu cuerpo necesita apoyo real y Hulger combina ingredientes de origen natural, como calostro, propóleo y extractos nutritivos, que apoyan el sistema inmune y el bienestar diario. Por eso aprovecha esta promoción. Contáctanos.